Un caluroso saludo para todos ustedes. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y a continuación iremos a estudiar un tema de pensamiento matemático hoy 7 de mayo del 2020. Área y perímetro de figuras geométricas. Este es el tema que vamos a ver a continuación y que vamos a estudiar. ¿Qué es el área? Pues el área es la medición de alguna superficie. Esta se representa en unidades de medida al cuadrado. Esto hay que ponerle mucha atención porque siempre se da en metros al cuadrado, en kilómetros al cuadrado, en centímetros al cuadrado, es decir, en sistema de medidas al cuadrado. Aquí miramos un ejemplo claro. Esto es el área, todo lo que está aquí adentro de este cuadrado es el área, es todo lo que está en la superficie, ¿cierto?, de este cuadrado. Eso es el área. Vamos a ver ahora sí qué es el perímetro. El perímetro entonces es la medición total de líneas de contorno de alguna superficie. Como vemos aquí, vemos a un cuadrado y lo que está pintado de rojo es lo que representa, esto que está pintado de rojo es lo que representa el perímetro. Todo esto que está alrededor del cuadrado es lo que representa el perímetro. Esto que está alrededor de este triángulo también, lo que representa el perímetro. Eso es lo que está todo enmarcado, ¿cierto? El contorno de esta estrella sería el perímetro. Y todo lo que está enmarcado de este pentágono es el perímetro. Todo esto que está de rojo. ¿Listo? Entonces diferenciemos cuál es el área y cuál es el perímetro. Esas son las diferencias. Vamos a ver un ejemplo de área. Vamos a ver el ejemplo 1 y vamos a trabajar con resolución de problemas. Dice, Manuel tiene un terreno de forma rectangular con 10 metros de base y 15 metros de altura y quiere calcular su área. Lo primero que debemos hacer es graficar lo que nos están exponiendo en el problema. Entonces miremos cómo lo graficamos. Sería entonces esta la gráfica. De tal manera que entonces la altura, como vemos acá, ¿cierto? La altura es de 15 metros, es decir, que es mayor a la base, que es de 10 metros. Por lo tanto, entonces el gráfico sería de esta manera. Entonces, miremos, vamos a ir llenando los datos. La base nos dice que es de 10 metros, como la vemos aquí, la base es de 10 metros. Vamos ahora sí a graficar la altura. Esta sería entonces la altura. La altura que entonces según el problema sería igual a 15 metros, ¿listo? Y entonces ahora sí calculemos su área. Pero antes que todo entonces miremos que si este lado de acá, de la derecha, equivale a 15 metros, pues el lado de la izquierda también equivale a 15 metros. Y que si la base vale 10 metros, pues esta superficie, lo que está acá en la altura, en la cima de este rectángulo, entonces también sería igual a 15 metros, ¿listo? Para calcular el área utilizamos esta fórmula, en donde dice aquí área, esta significa área, es igual a la base, esta vez base, por h, h que sería altura, ¿listo? Entonces, miremos aquí, esta es la fórmula y vamos a reemplazar los datos. Entonces, área sería igual a la base, que sería igual a 10 metros, y esto lo multiplicamos por la altura, que como vemos aquí en la figura es de 15 metros, ¿listo? Luego multiplicamos a 10 por 15, eso nos da 150, y luego multiplicamos a m por m, que es igual a m al cuadrado. Recordemos que m por m es igual a m al cuadrado. De tal manera entonces encontramos la respuesta, que sería igual a que el área de este terreno es igual a 150 metros al cuadrado. Recordemos que anteriormente en teoría decíamos que el resultado del área siempre nos va a dar en medidas, ¿cierto? En medidas al cuadrado, ¿listo? Como miramos aquí, esto se representa al cuadrado. El área siempre nos va a dar al cuadrado. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Ana tiene un terreno de forma triangular con 12 metros de base y 8 metros de altura y quiere calcular su área.
Entonces, como anteriormente lo hicimos, grafiquemos primero lo que nos están presentando en el problema. Entonces nos están diciendo que ese terreno tiene una forma triangular, que tiene una base, ¿listo? Que tiene una base de 12 metros, como lo notan aquí, 12 metros. Y que tiene una altura, ¿listo? Esa sería entonces la altura de ese triángulo, de ese terreno triangular, que sería igual a 8 metros, según lo que está acá, ¿no?, en el problema. Ahora sí, vamos a utilizar una fórmula para calcular el área de figuras triangulares. En este caso, lo que aumentamos aquí, ¿cierto?, en esta fórmula, es este 2 acá abajo. El área entonces es igual a la base por la altura, y todo ese resultado lo dividimos entre 2. ¿Listo? Esa es la diferencia. La diferencia es que esta multiplicación la tenemos que dividir entre el número 2. Reemplacemos datos ahora sí, según la fórmula. Tenemos entonces que en la base, ¿cierto?, tenemos a 12 metros y que en la altura tenemos a 8 metros. ¿Listo? Entonces multiplicamos a la base por la altura, que sería 12 por 8. 12 por 8, que es 96, y m por m, como lo dije anteriormente, es m al cuadrado. Y seguimos bajando este 2 que está aquí. ¿Listo? Lo que hicimos aquí solamente es multiplicar los datos que están en el numerador. Seguimos. Recordemos entonces que m por m es igual a m al cuadrado, como lo dije anteriormente. Ahora sí dividimos a 96 entre 2. Y 96 entre 2 es igual a 48. 48 metros al cuadrado. ¿Listo? Recordemos entonces también otra vez que, que para calcular el área siempre nos va a dar en medidas al cuadrado, ¿no? Medidas al cuadrado, como aquí. Entonces la respuesta aquí es igual a que el área de este terreno triangular es de 48 metros al cuadrado. Ahora sí vamos a mirar el siguiente tema, que es perímetro, y vamos a mirar un ejemplo de perímetro. ¿Listo? Dice que Carlos tiene un terreno de forma cuadrada con 20 metros de altura, como se muestra en la imagen, y quiere calcular su perímetro para posteriormente saber cuánto alambre necesita para cercar todo su contorno, es decir, todos sus límites. Vamos a mirar entonces, como primera instancia, hagamos el gráfico. Nos está diciendo que el terreno tiene una forma cuadrada, entonces por lo tanto hacemos un gráfico cuadrado. ¿Listo? ¿Qué significa un cuadrado? Pues un cuadrado significa que tiene todos sus lados iguales. ¿Listo? Los 4 lados los tiene iguales, y cuadrado significa que tiene 4 lados. ¿Listo? Y vamos entonces a poner los datos. Dice que la altura es igual a 20 metros. ¿Listo? Que la altura es igual a 20 metros. Por lo tanto entonces, como sabemos que es un cuadrado, ¿cierto? Si la altura vale 20 metros, pues esta parte izquierda también vale 20 metros. Y obviamente, como estamos hablando de un cuadrado, y como sabemos que todos sus lados miden igual, tienen la misma magnitud, entonces podemos determinar que tanto el lado izquierdo como el lado inferior y como el lado superior van a medir 20. ¿Listo? Todos estos lados van a medir 20. Entonces eso es bueno de que lo interprete. Para calcular el perímetro utilizamos esta fórmula. Dice que perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Ya sabiendo entonces la fórmula, podemos entonces ahora sí calcular el perímetro. Perímetro entonces se denota con la letra P. ¿Listo? Entonces decimos que el perímetro es la suma de todos sus lados. Pues miremos entonces. Sabemos que este lado vale 20, que este inferior vale 20, que de la parte izquierda vale 20 y que el superior vale 20. Y nos dicen entonces que el perímetro es la suma de todos estos lados. ¿Listo? Es decir, del contorno de este cuadrado. Por lo tanto, entonces sumamos 20 más 20 más 20 más 20, que sería igual a 80. Ese sería entonces el valor del perímetro. Por lo tanto, entonces, la respuesta es que su perímetro es de 80 metros y que por lo tanto se necesitaría de 80 metros de alambre para poder cercar todo este terreno, todo el terreno que Carlos tiene. ¿Listo? Entonces se necesitan 80 metros de alambre. Ya calculando entonces el perímetro. Eso sería todo. Entonces
sobre el tema de perímetro y área. Gracias.